Listo. Feliz inicio de semana, maravilloso lunes. Espero que ya algunos estén en casita, tal vez algunos andan en traslado, pero te felicito por haberte conectado a este webinar de Genius Trends 2026. Toda una serie de webinars donde vas a estar teniendo información de valor, de alto impacto y sobre todo útil para poner en práctica de inmediato con tu equipo y con tu empresa. Mi nombre es Ana María Hernández, fundadora y directora de Genos Capacitación y Consultoría. Tengo el gusto de poder conocer a varios, hay varios que nos visitan de Coparmex, de Comunidad Genus, de Amexmed Nacional, y bueno, para mí es un placer poder compartir esta tarde con ustedes. Estoy a sus servicios, pero no solamente yo, como se los he dicho, una empresa no lo hace solamente una persona, sino un equipo talentoso que pone a disposición para todos crecer en conjunto. Así que el día de hoy tengo el gusto de poder presentarles a Francisco Chaires y a Yadira Arebri, quienes son parte importante del equipo, instructores y consultores en áreas de desarrollo organizacional, de comunicación, entre otros. Y bueno, qué mejor que dejarlos con ellos para que les pongan bastante atención. Aprovechen, se vale compartir, hacer preguntas en el chat. Y bueno, pues nuevamente su servidora Ana María Hernández, por aquí vamos a estar con ustedes. Así que adelante, Yadira y Francisco, es todo suyo el micrófono. ¿Qué tal? Pues un gusto saludarlos a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos y te saludo, mi querida Yadira. Igualmente, muy buenas noches. Bienvenidos sean a este webinar que hemos preparado para ustedes. Paco, es un placer coincidir contigo y por supuesto con todo el equipo y muchas gracias Ana Mari por cedernos la palabra. Pues bien, un gusto, como les decía, y vamos a iniciar con un tema que verdaderamente resulta apasionante porque vamos a analizarlo de diferentes perspectivas, no solamente desde aquello tan técnico que en ocasiones pareciera un tanto complejo comprender, sino que vamos a darle un enfoque también humano, viendo cómo la comunicación interna, cuando se fractura, precisamente va a tener un golpe en muchas ocasiones en el bolsillo de las empresas, pero más allá va a denotar que está sucediendo algo en el clima organizacional desde los colaboradores, aquellos que están armando pues el corazón de las empresas. Así que vamos a arrancar con esto. Y fíjense que creo que estarán de acuerdo con un servidor. En los entornos empresariales tenemos la fortuna, vaya, de contar con tecnología que en la actualidad nos permite estar verdaderamente hiperconectados. Sin embargo, como lo menciona la lámina, paradójicamente la desconexión humana es tal que nos va fracturando poco a poco y va generando espacios dentro de las empresas que en ocasiones no se perciben a simple vista, sin embargo, no los permiten alcanzar aquellos niveles estandarizados que se están buscando en el desarrollo empresarial. Y estas brechas de comunicación, si las vemos así, no simplemente serán un problema blando que en ocasiones busca abordar recursos humanos, sino que a la larga y de forma invisible se convierten en un lastre que va a estar impidiendo que se alcancen los objetivos de las organizaciones. Por eso cuando entré a trabajar en esta parte de la formación, encontré un tema muy interesante que tenía que ver precisamente con la comunicación. Y la comunicación desde una perspectiva, sí, humana, como herramienta también tecnológica, pero sobre todo aquello que nos permite mirarnos como iguales o mirarnos desde una perspectiva diferente que nos unifique, y no solamente cuando trabajamos dentro de las empresas, sino también desde nuestra visión familiar, porque todo este tipo de desarrollo se va gestando desde que somos pequeños y conforme vamos creciendo. Entonces, el primer capítulo lo vamos a titular dramáticamente La desconexión. Y para poderles dar un contexto y verlo más amplio, creo que vamos a partir por la definición de comunicación, que viene del latín comunicare y básicamente significa poner en común, compartir con el otro. Yo tuve la fortuna de ser docente de comunicación y
en alguna oportunidad, una estudiante, me encantó la definición que dio, me dijo, ya entendí qué es la definición, profe, es como poner un poquito de mí en ti y que tú me des un poquito de ti. Entonces eso me pareció maravilloso porque en efecto eso es comunicar, darle, abrirle una ventana al otro para mostrarle qué hay de este lado, ¿no? Cómo somos dos elementos que, aunque en teoría nos conocemos por la diaria convivencia, vamos a denotar que no es así, si no existiera esta comunicación de una forma más profunda. Y todo inicia en algo que lo vamos a llamar intracomunicación. Tiene que ver con la comunicación interna, la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Si nosotros, bueno, seguramente ustedes lo tendrán presente, esto que en ocasiones se conoce un tanto como un tipo soliloquio cuando estamos hablando con nosotros, ya sea de manera mental o de manera verbal, lo estamos expresando y tenemos este diálogo interno que en la actualidad hemos podido identificar a partir del estudio de las neurociencias, que en ocasiones no es tan bueno porque también depende muchísimo de los mensajes que nos estamos compartiendo ahí. Entonces, la intracomunicación como un elemento importantísimo en donde el ser humano está construyendo su propia personalidad, donde está viendo de alguna forma las carencias que puede tener, pero también las habilidades o desarrollándolas poco a poco, lo cual le va a permitir mantener una intercomunicación, la cual la vamos a ver como la comunicación con nuestros semejantes, ¿no? Con nuestros pares, básicamente. Esos son elementos necesarios para poder entender que en este diálogo interno, todos los que somos colaboradores en una empresa, tenemos este tipo de espacio interno donde nos comunicamos, donde nos creamos, donde vamos compartiendo, donde vamos aprendiendo, donde vamos analizando, pero que también muchas veces en este diálogo interno se van gestando conflictos, brechas y problemas que se van a estar reflejando afuera. Por eso vamos a entender que como es adentro, es afuera. Lo que está pasando en mi mundo interno se va a estar reflejando afuera, lo queramos ver o no. En ocasiones vivimos bajo esta vorágine social que nos trae de arriba para abajo, sin darnos un espacio para poder reflexionar sobre aquello que vivimos. Y en la actualidad, algo que me encanta, yo trabajo bastante cercano al ámbito de la educación y tenemos un término ahí que es la metacognición. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, que básicamente dentro de la educación se entiende como es la capacidad que tenemos de hacernos conscientes de nuestro propio proceso de aprendizaje, ¿no? El estudiante se da cuenta de cómo aprende mejor, de qué es lo que puede hacer, cuáles son los ajustes y va evaluando su proceso. Sin embargo, lo vamos a traspolar porque vamos a entender que en la vida todo es aprendizaje, absolutamente todo, desde cuando aprendes a hablarle al sexo opuesto, a invitar a salir a la niña que te gusta, conforme vamos creciendo, enfrentarnos a los docentes por alguna calificación cuando no estamos de acuerdo, cuando llegamos a nuestro primer trabajo, cuando estamos en una entrevista, es decir, todas las experiencias que vamos viviendo nos van dejando un aprendizaje. Y siempre tenemos esta parte del juez interno, le decía la intracomunicación, donde evaluamos. Sin embargo, muchas veces pensamos que este diálogo en donde me pateo, ¿no? Emocionalmente, porque me estoy sapeando porque hice esto bien, bueno, me aplaudo cuando lo hice bien o me sapeo cuando lo hice mal, no se refiere tanto a esa parte, sino a una visión consciente de lo que está sucediendo en mí. Y entonces puedo diagnosticarme y puedo tomar acciones para reflexionarlas, cambiarlas y transformarme al final de cuentas. Entonces la metacognición la vamos a entender, y en la actualidad lo manejan las neurociencias, como una de las más grandes habilidades que puede desarrollar el ser humano, es decir, hacerse consciente de sus propios pensamientos. Y eso es algo maravilloso porque grandes corrientes a partir de los años 60, como el New Age, nos comenzaban a invitar a generar prácticas de meditación. En la actualidad, ya llevado a las empresas, se traduce como el mindfulness, que nos lleva a poner atención, esta parte de la atención plena. Sin embargo, lo estamos viendo como una herramienta para salir del quite. Es decir, como un parche, como cuando me desvelo y de momento no tengo suficiente energía y ¿qué es lo que hacemos? Pues me echo un café en la mañana, ¿no? Me echo mi espresso, me echo mi café, mi parche para poder trabajar, para poder sacar al menos media mañana y después cuando me empiece a dar otra vez el bajón,
pues me voy a tomar otro café, pues básicamente vivimos de parches. Aquí el punto es que la metacognición no sería esto, ¿no? Este tipo de prácticas no van a estar enfocadas a que nosotros estemos simplemente parchando, sino que nos demos cuenta que podemos mejorar nuestros procesos internos iniciando desde la comunicación. Por eso se vuelve algo tan importante, ya que lo que está pasando adentro de mí, mis conflictos, los caos, los logros y demás, aquello que estoy generando va a estarse proyectando en mi realidad continua. ¿Y cómo se va a proyectar? Pues en la forma que me comunico con el otro. Si estoy presente o no estoy presente, si pongo atención o no pongo atención al momento de dar un mensaje, algo claro o una solicitud dentro del trabajo. Asimismo, cuando estoy escuchando, si mi escucha si solamente estoy oyendo, ¿no? O verdaderamente estoy escuchando, y luego llevándolo aún más allá, hablando de esta parte de la escucha activa, en donde estoy verdaderamente conectado con el otro, donde el otro me está enseñando y estoy percibiendo no solamente las cuestiones sonoras, sino viendo su lenguaje, todo lo que el otro me está comunicando y poderme conectar verdaderamente con mi colaborador. Seguramente tendrán muchísimas historias ustedes donde en alguna reunión o algún acercamiento con un colaborador, pues percibieron su malestar sin que se los dijera, percibieron tal vez que estaba enojado o que tal vez estaba triste, ¿no? Y esto tiene que ver cuando verdaderamente logramos conectar con los otros. Hay personas que tenemos un poquito más desarrolladas esas habilidades, hay otras que como que están en estado intermitente, van y vienen. Sin embargo, aquí lo importante es que podamos poner conciencia para mirar. Mariana, Esto no se puedo ir a vuelve un terapia. elemento, se vuelve un elemento importantísimo dentro de las organizaciones, obviamente, porque a partir de estas habilidades vamos a estar creando una realidad colectiva y va a estar reflejándose en mi acción hacia los demás. ¿Cómo trabajo con el otro? ¿Qué tanto es mi acercamiento? ¿Qué tanto lo escucho? ¿Qué tanto conecto? Eh, Hablamos en la actualidad de elementos sumamente importantes, uno como ellos el liderazgo consciente. ¿Qué tanto estoy liderando a mi equipo de manera consciente? ¿Y qué tanto soy yo consciente de las personas con las que estoy trabajando? Mirándolos no solamente como un hombre en la lista, sino como una persona, como alguien que tiene una vida, que tiene una situación y que seguramente me puede aportar algo sumamente valioso si se lo permito, si me doy la oportunidad de comunicarme de una manera estrecha con él. Y aquí es donde nosotros nos ponemos en una balanza y lo importante es que tengamos un equilibrio precisamente entre mi comunicación interna y la comunicación externa. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, a continuación vamos a estar hablando un poquito más al respecto. Sin embargo, es necesario el trabajo desde la perspectiva del desarrollo humano, ¿no? La parte del desarrollo personal, conocer elementos, herramientas que nos permitan conocernos, mirarnos, poner atención, cuestionarnos y cuestionarnos no para entrar en crisis existencial, no que nos aborde de momento esa crisis de las 3 de la mañana donde me despierto y me pongo a preguntar qué hago aquí, por qué vine y hacia dónde voy, sino que finalmente me lleve a pensar quién soy y qué estoy haciendo para ser quien deseo ser o quien quiero lograr ser, ¿no? Y sobre todo mirar lo que hemos hecho, no bajo el escrutinio negativo, sino desde una visión compasiva de mi propio proceso humano, porque eso es algo que va a desarrollar una visión totalmente diferente al momento de comunicarme con el otro, al momento de solicitarle algo. Ya no va a ser una exigencia ante alguien que lo voy a ver como si fuese un robot, un droide que tiene que responder a mi llamado de manera urgente, sino que voy a comprender que es un ser humano, que al igual que yo, es finito, que al igual que yo en algún momento va a trascender. Y esta comprensión compasiva del otro va a cambiar absolutamente toda la interacción que pueda tener con ellos, porque voy a partir de una conciencia de quién soy, quién es el otro y cómo podemos mejorar nuestro camino. Porque somos dos desconocidos que pueden volverse conocidos, que caminan por un camino, si me permiten la redundancia, que tal vez nos va a llevar a una trascendencia en algún momento, ¿no? Pues bien, en este punto, cuando la comunicación
se vuelve verdaderamente profunda, cuando parte de mi entendimiento, cuando puedo mirarme como un ser diferente y comprender que los compañeros también están atravesando procesos diferentes, me voy a dar cuenta que la confianza es primordial, porque parte de mi comunicación interna. La confianza que tengo para poderme mover en mi ambiente de trabajo, la confianza que puedo generar en los demás y estas relaciones que van a solidificar a la empresa. Y vamos a ver que más allá del clima laboral, verdaderamente la comunicación puede acelerar o frenar los procesos, porque vamos a ver la parte del clima laboral que es importantísimo. Un equipo cohesionado va a dar mejores resultados. Eso lo dicen las estadísticas. No hemos podido evidenciar 86% de empresas que trabajan eso, la comunicación interna y la comunicación entre pares van a mejorar los procesos y obviamente estarán acelerando aquello que los objetivos que pretenden alcanzar, en caso contrario, los estarían frenando. Por eso también veremos que otro elemento importante en esta línea es la comunicación que se torna deficiente y ustedes estarán de acuerdo porque en carne y vida lo han de haber vivido. Alargar estos ciclos nos comienza a cansar, ¿no? No se colocan los objetivos, comienza a haber rencillas, fricciones entre los equipos. Las personas que de momento no han trabajado esta parte de la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Cómo poder manejar mejor sus emociones o la vinculación con los equipos de trabajo, pues empiezan a cansar y ahí aumenta en ese momento la rotación de personal. Es algo muy común dentro de las organizaciones y luego lo queremos cambiar, no sabemos cómo, porque nos enfocamos sí en cuestiones técnicas que son importantísimas sobre el funcionamiento del reloj, si lo vemos así, si me permiten esta comparación, pero que necesitamos algo más allá, que no estamos entendiendo cómo funciona y que parte de que trabajamos con seres humanos. Y aquí es donde surge una herramienta breve e importante que se conoce como el feedback loop. Cuando nosotros damos una retroalimentación, la retroalimentación tiene que tener un carácter asertivo y debe ser positiva. Y en ese sentido es importante mirar que el otro, pese a que pueda tener errores, hay algo que está haciendo bien. Y entonces podemos utilizar varias estrategias en ese sentido, como se le conoce una facilísima y me encanta porque yo creo que todos nos hemos comido uno, se conoce la técnica del sándwich, en donde al colaborador le digo algo positivo respecto a su desempeño, ¿no? Hago la observación, lo que pretendo que mejore, donde ponga atención y finalmente cierro con algo positivo, como ofrecerle mi apoyo para que la próxima ocasión que tenga que hacer algo, pues si tiene alguna duda, esté yo al pendiente o diga de qué manera puedo apoyarle a que su proceso de aprendizaje sea aún mejor, ¿no? El acompañamiento a las personas es importantísimo porque tenemos que tener claro que todos tenemos ciclos de aprendizaje diferentes. Los ritmos son totalmente diferentes, tenemos incluso estilos de aprendizaje que se vuelven diferentes y no porque no podamos echar mano de todos, sino porque tendemos a inclinarnos por algunos. Y cuando yo noto que mi colaborador a lo mejor es más auditivo, pero yo le doy kilos de texto, pues a lo mejor ahí estoy fallando, mi comunicación no está funcionando. Tal vez tendría que decírselo, tal vez se lo podré recibir en un audio, pero para que yo pueda mandarle un audio también tengo que trabajar en la forma en la que yo me estoy comunicando con el otro y verificar si verdaderamente estoy siendo asertivo. Entonces, fíjense cómo se vuelve un asunto de mi comunicación interna, de mirarme, de revisarme, de entenderme, para poder salir al encuentro con el otro. Y al salir al encuentro con el otro, me lleva a mirarme diferente y a mirarlo también diferente, de una forma compasiva, respetando tanto su proceso como el personal. Y pasemos al capítulo 2, porque si bien hemos estado revisando estos elementos de la visión interna, también es necesario que chequemos que está sucediendo algo. Y aquí es cuando vienen los problemas dentro de la empresa. O sea, ya vimos uno de lo que se origina, pero hay otras fugas que en ocasiones no detectamos. Por eso la llamamos la fuga silenciosa. Y aquí es cuando vamos a detectar algunos costos ocultos dentro de las organizaciones. Y la voy a poner de manera, me encanta utilizar las figuras retóricas. Entonces, utilizando la parte de la retórica,
y también vamos a ver que el impuesto, el cobro que vamos a estar pagando de impuesto de la descoordinación entre las áreas. Cuando nosotros no tenemos una buena comunicación entre áreas, definitivamente va a generar un conflicto. Porque y ya lo hice, no lo hiciste bien, es que era lo que esperábamos, pero no tuve un contacto directo, algo que pasa como fenómeno dentro de las organizaciones. Y fíjense, esto lo descubrí de una manera muy curiosa desde la perspectiva personal. A mí me gustaba mucho dibujar cuando era niño y dibujaba bien, pero habían algunas cosas que mejorar, ¿no? Siempre, no se me ponía una imagen y la quería hacer, ¿no? Veía un superhéroe o lo que fuera, hacía un diseño, un dibujo, y luego me quedaba un brazo más largo o una mano media rara, ya saben, ¿no? Cosas fruncidas. Y entonces un día descubrí precisamente que era porque no dibujaba lo que estaba viendo, sino lo que creía que veía. Y entonces esto nos pasa precisamente dentro de la organización. No hago lo que verdaderamente me están diciendo, sino lo que creí que me dijo el otro, ¿no? Lo vamos a ver tipo como el teléfono descompuesto, es decir, hago una abstracción bizarra del mensaje real. Y cuando no están coordinadas las áreas, se manifiesta de esta forma. No hay un entendimiento, no están bien delimitado quién va a hacer qué y de qué forma se pueden integrar para lograr objetivos. Por muchos procedimientos técnicos que busquemos hacer y que aunque les demos un manual para que la gente siga los pasos, hay que entender algo. Cada persona tiene una comprensión de las cosas diferente. Abstraemos. No hago lo que me están diciendo, sino lo que creo que me están diciendo. Y esto es porque no estoy poniendo atención. Y no estoy poniendo atención porque ahí hay otros elementos que tienen que ver también con cuestiones de neurociencias y el sistema nervioso, que es más complejo, pero que se lo dejamos para otro webinar, para que podamos ahondar. Pero bueno, en este sentido, otro elemento importante es el costo del ruido blanco. Y aquí es cuando nos encanta mandar correos, mensajes, aturdimos a los demás, los cargamos con reuniones diarias, reuniones 2, 3 reuniones en un día, revisamos, cambiamos, hacemos, y esto, cuando se vuelve demasiada la información y no estamos verdaderamente siendo objetivos en lo que estamos desarrollando, pues va a generar una parálisis por análisis, porque es demasiada la información que estamos manejando. Ya nos supera, ya está fuera de nuestras manos. Y si se han dado cuenta que nos encanta y que creo que compartimos la mayoría de los seres humanos, es el miedo, terror a equivocarnos, porque culturalmente nos enseñaron a tener miedo, ¿no? Desde la escuela. A los que son de mi generación y mayores, pues nos tocó los jalones de oreja, los reglazos, los cocos y demás, ¿no? Porque teníamos miedo de equivocarnos, que nos rompieran la hoja, que nos la rayaran, y eso era un fracaso, ¿no? Entonces tenemos miedo de equivocarnos y todos pues nos paralizamos porque pocas veces tomamos acción ante tanta información que está ahí. Otro costo también que se vuelve invisible es este desgaste. Y este compañero yo creo que es de lo más preocupante, porque se conoce como el presentismo. Y el presentismo básicamente, para no hacer mucho alarde de esto, es como tener colaboradores zombies. No es gente que no se presenta a trabajar, es gente que está en su lugar, que está sentado ahí, que tú lo ves, pero que no está presente. Está totalmente desconectado de la dinámica porque ya se sintió excluido, porque no sabe qué onda. Y muchas veces es precisamente por estos problemas de comunicación, porque no están siendo escuchadas sus necesidades, porque no las han informado acerca de cambios que muchas veces se gestan dentro de la organización. Y cuando se gestan estos cambios, esto no quiere decir que tengan que decir, le tengo que informar todas mis decisiones, a lo mejor no de la forma en que tú lo estás concibiendo, pero sí tienes que decirle que hay cambios. Porque cuando los cambios suceden y la gente no es tomada en cuenta, se siente incómoda. Y esto lo podemos entender, a lo mejor, fíjense, en una relación amorosa. Están con sus parejas, entonces de momento ven que sus parejas comienzan a hacer cambios, ¿no? Deciden irse a bailar o deciden ir a hacer otra cosa, ciertas actividades que de momento no les comentaron. Y no es porque les tuvieran que pedir permiso, ¿no?
sino simplemente porque no les comentaron nada. Y empiezan a hacer, ¿y qué les generan a ustedes? Incertidumbre, porque no saben qué está sucediendo. Y en ese momento la gente se desconecta. Esto pareciera tonto, pero les juro que tiene un gran impacto en el otro, porque es como si dejara de tener importancia esta persona dentro de la organización. Entonces ya no soy tomado en cuenta, ya no soy escuchado, no me hablan por mi nombre, y aparte viene la otra. Les hablaba del diálogo interno, ¿no? Que empezamos a sobrepensar y somos bien dramáticos porque somos hijos de los griegos, siempre he dicho, nos encanta el drama, nos encanta el teatro, somos hijos de los griegos y comenzamos a generarnos ideas totalmente que no son, pero como el cerebro le encanta saber y no tiene la información, pues construye unas telenovelas maravillosas que yo creo que seríamos buenísimos guionistas de La Rosa de Guadalupe o alguno de esos programas que están por ahí. Entonces, es importantísimo que veamos eso, ¿no? Que podamos incluir a nuestros colaboradores, que se les informe de una manera, que se baje esta información de lo que está sucediendo para que ellos se sientan siempre parte de la organización y que no se vuelva un costo oculto que básicamente va a estar mermando pues el trabajo de los demás. Y ahora los dejo con mi querida Yadira para el capítulo 3. Muchas gracias, Paco. Pues justamente tú nos acabas de presentar la base de la comunicación organizacional, que es precisamente esa comunicación que nace desde adentro, desde cada individuo, y que a través de diferentes canales de comunicación es como comienza a tomar forma, a través de oficios, de memorándums, de boletines, de correos electrónicos, de mensajes a través de WhatsApp y algunos otros medios. Por supuesto, esta parte es fundamental porque desde el ser humano se construyen los mensajes. Es quien moldea el lenguaje y quien lo utiliza para poder difundir lo que pretende realmente lograr y alcanzar esos objetivos y esas metas. Y así como es de importante en esta conciencia que estamos logrando tener, también debemos darnos cuenta que por lo tanto necesitamos medirla, necesitamos evaluarla, porque durante muchos años la comunicación interna ha sido uno de los elementos que normalmente se evaluaban como de manera intuitiva, de una manera perceptual. Es decir, cada persona se basaba en su observación, pero en sus propias creencias de lo que era una buena comunicación, de lo que implicaba una comunicación efectiva, que diera buenos resultados. Pero claro, cuando cada quien lo percibía de una forma subjetiva, la medición se volvía compleja y por lo tanto los resultados no eran objetivos. Lo que sucedía es que las organizaciones estaban asumiendo que si enviaban correos electrónicos, comunicados o reuniones informativas de manera constante, entonces la comunicación funcionaba. Y la verdad es que no es así. En la actualidad ya se ha demostrado que la comunicación organizacional a nivel interno es mucho más que eso. Es mucho más que utilizar canales o medios de comunicación considerados formales. En realidad, esto nos permite darnos cuenta de que precisamos visualizar todo este sistema de comunicación interna como un sistema estratégico que va a impactar de manera directa a todas las personas que colaboran en la organización, en la coordinación, en la toma de decisiones y, por supuesto, en los resultados. Y es esa la razón por la que surge la necesidad de evaluar la comunicación con metodologías formales, con instrumentos formales, como por ejemplo encuestas, entrevistas de profundización, focus group o también denominados grupos focales. Instrumentos que nos permitan realmente pasar de estas opiniones subjetivas a evidencias que verdaderamente sean medibles y con diagnósticos organizacionales claros. Paco nos dio un dato muy relevante que nos tiene que dar realmente la pauta a seguir porque
nos está marcando que el 86% de los empleados y de los ejecutivos de las organizaciones le están atribuyendo las fallas laborales a serios problemas de comunicación. Y el 86% es un número muy alto realmente. Por lo tanto, esto demuestra que la gran mayoría de los conflictos en las organizaciones generalmente tienen una raíz en la comunicación. Pero ahora, ¿cómo evaluamos? Que muchas veces esta es la pregunta del $1.000.000. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo hacemos a través, primero que nada, de una auditoría de comunicación interna. Y así como existen auditoría de otros procesos y de otras áreas, la comunicación interna, pues por supuesto, no es la excepción. Vamos a entenderla como todo un proceso sistemático, planificado, con una base científica y que además se debe de realizar de manera periódica, que analiza cómo funciona realmente la comunicación dentro de una organización, cómo funciona la comunicación entre las personas. Porque la comunicación depende de las personas, sí o sí. Por eso es que esta base que nos planteaba Paco al principio es fundamental comprenderla y tenerla presente, porque si miramos solo la comunicación como un proceso técnico, entonces vamos a estar a medias en los procesos. Porque no se trata solo de revisar si existen o no canales formales, sino de evaluar realmente cómo circula la información, si los mensajes que emitimos y que se envían son realmente claros, si generan impacto, si son comprensibles para las personas, si los canales que elegimos y que estamos utilizando son eficaces, si están dando resultados. Y por supuesto también cómo es que se relacionan las personas dentro del sistema organizacional, porque el clima laboral va de la mano también de la comunicación interna y ambos elementos crean cultura. Por lo tanto, en otras palabras, la auditoría nos permite como tal comprender cómo la comunicación va a afectar la operación diaria de nuestro negocio. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. ¿Cuál es el propósito de hacer una auditoría? El objetivo de auditar prácticamente es que podamos identificar cuáles son los artefactos, los procesos, las brechas, las distorsiones que existen en los procesos de comunicación. ¿Cuáles son esos problemas invisibles dentro de nuestro sistema comunicacional? Porque muchas organizaciones, y ustedes no me dejarán mentir, experimentan problemas de comunicación, errores recurrentes por malos entendidos. Eso se deriva en un retrabajo constante, eso genera retrasos en los proyectos, hay falta de coordinación. Y sin embargo, muchas veces estos problemas se le atribuyen a la operación o a cuestiones individuales, cuando en realidad muchas veces se originan por una falla de comunicación. Por lo tanto, todo esto que somos capaces de evaluar y detectar a través de una auditoría, nos vamos a dar cuenta que afectan diferentes áreas. Afecta la coordinación, la ejecución de las actividades, de las tareas y de los procesos, la colaboración entre las personas y los equipos, la toma de decisiones de los líderes y por ende los resultados en las organizaciones. Siguiente, por favor. En ese sentido, esto nos permite darnos cuenta de que la auditoría debe cruzarse con el clima organizacional, como lo explicaba anteriormente. La comunicación no es nada más este sistema de mensajes ni de canales, sino que está también influenciada todo el tiempo por las relaciones humanas, por las interacciones sociales dentro de la organización. Por eso es que en una auditoría se debe de analizar también cómo se relacionan las personas cuando se comunican. Y aquí tenemos algunos puntos esenciales que precisamos evaluar. Primero que nada, la dinámica relacional, que esto significa cómo es que las personas están relacionándose, cómo interactúan. ¿Hay confianza? ¿Hay tensión? ¿Hay bloqueos en la comunicación? ¿Hay resistencias? También se determina el estilo comunicacional,
¿Cuál es el tipo de lenguaje? ¿Qué tipo de palabras? El tono de la comunicación. Porque en la comunicación no es solo lo que dices, no tiene nada más que ver con las palabras adecuadas, sino con el tono adecuado. No es lo que dices, es cómo lo dices. Por lo tanto, aquí nos vamos a dar cuenta si el estilo de las personas es claro, si es autoritario, si es ambiguo, si es asertivo, agresivo o participativo. El punto 3 nos habla de la estructura de la comunicación. ¿Cómo está organizada esta comunicación dentro de la empresa? ¿Cómo está establecido el organigrama y si éste se respeta y determina de manera muy clara cómo es el flujo de los mensajes? Es decir, ¿quién comunica? ¿Quién le comunica a quién? ¿A través de qué medios? ¿Hacia qué direcciones? ¿Qué tipo de mensajes emite? Y luego tenemos la oportunidad comunicacional. ¿Qué esto quiere decir? Que vamos a determinar si la información que estamos enviando le está llegando realmente en el momento adecuado y preciso a las personas o si está llegando tarde o peor aún, si no llega. Y finalmente tenemos la intención comunicativa o intencionalidad comunicativa, que es como tal el propósito del mensaje. ¿Qué queremos decir? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Queremos informar? ¿Alinear al equipo? ¿Convencerlos? ¿Persuadirlos? ¿Coordinar actividades? ¿Brindar instrucciones? ¿Para qué mandamos esos mensajes? Y eso es parte de lo que se evalúa en una auditoría y es fundamental para determinar si realmente estamos siendo efectivos en la comunicación y detectar, por ende, en dónde están no solo los conflictos humanos, sino también estas fallas operativas. Siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, uno de los principales problemas que se detectan en las auditorías, ¿no?, es la brecha que existe entre lo que las personas, los líderes sobre todo, creen que están comunicando y lo que verdaderamente el equipo está comprendiendo. Y eso es un error estratégico constante. Por lo tanto, una auditoría de comunicación interna verifica la alineación estratégica, detectando primero la brecha de lo que la empresa verdaderamente está emitiendo y lo que el colaborador o los equipos están comprendiendo y por ende lo que están comunicando, lo que están realizando en la ejecución. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto nos lleva a hablar también de las dimensiones de la auditoría, que prácticamente hay dos y cada una también se desglosa en una serie de áreas que son importantes. Tenemos primero la infraestructura comunicacional, que esta se refiere a los elementos que estructuran a la comunicación, los canales, los flujos de información, los procesos de comunicación. Siguiente diapositiva, que son los que vamos a ir viendo a continuación en cada una de las siguientes diapositivas, ¿no? Tenemos primero la auditoría de los canales. Aquí precisamos identificar cuáles son los canales que utilizamos en la organización, cuáles son, para qué los utilizamos, qué tipo de canales estamos utilizando en ellos, qué tipo de mensajes estamos mandando a través de ellos y si estamos generando ruido o si estamos generando claridad. Siguiente diapositiva. Analizamos también cuáles son los flujos y la direccionalidad. Esta es prácticamente una evaluación de cómo circula la información, cómo se mueve. Si hay una comunicación ascendente, que es de niveles bajos, operativos, hacia arriba, hacia los altos mandos o mandos medios, por ejemplo, hacia los líderes. También a través de este proceso detectamos cuáles pueden ser los bloqueos comunicacionales, si es un problema de canal, si es un problema de lenguaje, si es un problema de tiempo, si es un problema de estructura, de falta de comprensión. A veces también falta de competencia comunicativa o de otro tipo de habilidades blandas o técnicas. Siguiente, por favor. Y tenemos otro indicador importante
que es conocido como la tasa de latencia del mensaje, que es un KPI. Esta tasa de latencia del mensaje se refiere específicamente a poder medir el tiempo que pasa desde que se envía una directriz, una indicación, una instrucción a través de un mensaje, hasta que el equipo lo comprende y lo ejecuta. A menor tiempo, mayor efectividad, siempre y cuando sea comprendido de la manera adecuada. Y luego tenemos la infraestructura relacional, que se refiere a la dimensión humana de la comunicación, a toda esta parte de la que nos hablaba Paco al principio. Y por lo tanto aquí estamos evaluando cuál es el nivel de confianza entre las personas, cómo es la relación entre ellos, cuál es la calidad de estas interacciones. ¿Son relaciones sanas o son relaciones basadas en el conflicto? ¿Hay apertura al diálogo y a la escucha? ¿El estilo es conversacional y colaborativo, asertivo o nuevamente está fundado en el conflicto? Ambas dimensiones que estamos viendo aquí en pantalla, tanto la comunicacional como la relacional, son fundamentales y son necesarias para comprender a todo el sistema comunicacional completo de nuestros negocios y empresas. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que generalmente cuando se realizan este tipo de auditorías, de evaluaciones en las organizaciones, se arrojan resultados muy curiosos, pero al mismo tiempo muy reveladores. Estos son los 5 más comunes, los que prácticamente adolecen todas las organizaciones. Posiblemente ustedes identifiquen algunos. Uno puede ser la saturación informativa sin claridad. Hay una sobreproducción de mensajes a través de una multiplicidad de canales. A veces los mensajes no solo se duplican, sino se triplican. Y eso crea una gran saturación. Otro punto es que los líderes a veces, cuando no tienen una comprensión clara y cuando no saben cómo comunicar, cómo transmitir o muchas veces cómo bajar la información, funcionan como cuellos de botella informativos y van bloqueando los procesos, los van alargando. El punto 3, estrategias que no se traducen en acción porque no son comprensibles, no se aterrizan a un lenguaje claro para las personas. Muchas veces el lenguaje estratégico es muy diferente al lenguaje operativo y debemos de aprender a manejar un lenguaje que sea fácil de comprender para bajar lo estratégico a la ejecución y que por lo tanto se lleve a tiempo y se lleve a cabo de una manera efectiva y adecuada, alcanzando así los resultados esperados. El cuarto punto son las conversaciones evitadas. A veces se evitan los conflictos en las organizaciones, no se dialoga, no se abordan las problemáticas. Muchas veces no solo es el no querer, sino el no saber cómo. Y eso también muchas veces es un problema de comunicación, de no saber cómo decirlo, cómo resolverlo. Y finalmente, la fragmentación organizacional. Un problema de comunicación puede dividir a los equipos, puede fragmentar a los departamentos y por ende fragmenta a las organizaciones. La auditoría, por lo tanto, analiza la relación que puede existir entre todas estas señales que se están identificando y, por supuesto, el ruido que se está generando. Y luego tenemos el siguiente punto. ¿Cuál es el impacto de medir la comunicación? Bueno, ya vimos cuáles son los descubrimientos que podríamos encontrar, pero ahora, ¿qué pasa si medimos la comunicación interna? Pues primero que nada podemos identificar cuál es la brecha que existe entre la estrategia y la ejecución en los equipos. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Solamente si detectas el conflicto lo puedes resolver. Pero si no lo evalúas, si no lo diagnosticas, ¿cómo lo vas a descubrir? Y no es solo preguntando qué pasó. Necesitamos profundidad. El segundo punto es reducir errores y retrabajos por una desalineación informativa.
Cuando hay claridad en la comunicación, utilizando no solo el lenguaje adecuado, sino el canal adecuado, estos retrabajos que generan una sobreproducción también de trabajo y de recursos, porque hay un gasto y el costo, por lo tanto, se incrementa, disminuye drásticamente. No solo porque lo puedes medir, sino porque lo estás identificando y por lo tanto puedes crear planes estratégicos de intervención sobre estas problemáticas. El punto 3 es que nos permite mejorar la coordinación y la colaboración entre las áreas. Y esto es maravilloso porque mejora el clima de trabajo, mejora el clima, mejora la cultura, mejora la comunicación y mejora la percepción, tanto a nivel interno de los trabajadores, que son prácticamente los máximos embajadores de tu marca, de tu empresa y de tu negocio, como también va a mejorar la percepción externa de tus clientes, tus proveedores y todos los públicos con los cuales tú te relacionas como negocio. Y luego tenemos el punto 4. Fortalecer el rol comunicador del liderazgo. Que el líder realmente se sienta un excelente comunicador, capaz de dominarla, capaz de dominar el lenguaje, la claridad, la efectividad de la comunicación y que sepa bajar todas estas ideas estratégicas, planes estratégicos, programas que muchas veces manejan terminologías complejas a los equipos de trabajo, pero a través de un lenguaje mucho más coloquial, que sea entendible. Un lenguaje que es entendible es un lenguaje que es ejecutable, que se puede llevar a la práctica, que se puede llevar a la acción. Tenemos el punto 5, convertir la comunicación en un habilitador de resultados organizacionales. Que la comunicación se pueda convertir en la máxima herramienta de resultados, la cual te va a permitir no solo potenciar a las personas, sino cada uno de los resultados de los equipos de trabajo. Y por supuesto, si medimos la comunicación interna, también podemos mejorar el clima laboral y el bienestar de las personas a través de una comunicación que genera confianza, que es segura, que crea ambientes de trabajo saludables. Y eso es fundamental hoy en día. Recordemos la norma CO35, que nos habla justo del bienestar laboral. Y el bienestar laboral se puede lograr a través del cuidado de la comunicación efectiva, de la comunicación interna. Por lo tanto, auditar la comunicación a nivel interno no es nada más un lujo organizacional. No es algo que nada más nos va a permitir mantenernos posicionados en el mercado y siendo competitivos. Se convierte realmente en una decisión estratégica para reducir fricciones, para mejorar la ejecución de nuestros equipos y para proteger, por lo tanto, los resultados de toda la organización. De esta manera, nos damos cuenta de que realmente este proceso de evaluar es mucho más de lo que vemos a simple vista. Recordemos que lo que se evalúa no se mejora. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos emprender para mejorar nuestra comunicación y, por supuesto, la colaboración en los equipos? Primero que nada, clarificar cuáles son las prioridades operativas y a partir de ello, crear mensajes clave que sean estratégicos y que sean claros, que utilicen el lenguaje adecuado y que sean enviados a través del medio de comunicación adecuado, sea un correo, un oficio, un WhatsApp, un memorándum o cualquier otro medio. Solo estoy poniendo ejemplos. El punto número 2, podemos establecer rituales de comunicación en los equipos. Recordemos que la cultura organizacional está constituida por ritos y rituales organizacionales. Y la comunicación también se convierte en un ritual. ¿De qué manera nos comunicamos? ¿Cómo llevamos a cabo los procesos? Punto 3, fortalecer el rol comunicador del liderazgo. Necesitamos capacitar a nuestros líderes en habilidades comunicativas. Necesitamos que mejoren sus herramientas, su escucha activa, su comprensión, la forma en la que se expresan, cómo utilizan el vocabulario para poder realmente transmitir mensajes que sean claros.
cómo utilizan incluso hasta el lenguaje no verbal, porque el cuerpo también habla. Cuestiones paralingüísticas del tono de la voz. Ya les decía hace ratito, no es lo que dices, es cómo lo dices. Cuarto punto, reducir la saturación informativa. Precisamos revisar realmente cuántos mensajes estamos emitiendo al día. Y realmente de todos estos mensajes, ¿cuántos de ellos son necesarios? ¿Cuáles son prioritarios y cuáles podríamos descartar? ¿Cuáles están generando ruido? Quinto punto, fomentar la comunicación transversal entre áreas. La comunicación no solo puede ser ascendente o descendente, tiene que ser también transversal, interdepartamental. El trabajo colaborativo en las organizaciones es fundamental y solamente se logra a través de la comunicación. Y esa interacción es necesaria. Y finalmente, desarrollar programas de comunicación interna que nos permitan alinear a las personas con la estrategia. Porque muchas veces los equipos van por un lado y las estrategias por otro. Y su ejecución se vuelven complejas. Suenan maravillosas en el ideario o en lo verbal, pero en la acción se convierte en todo un reto. Así que de esta manera llegamos a esta parte final de nuestra charla sobre la comunicación rota y su importancia, esperando que verdaderamente haya abierto el panorama sobre no solo la importancia de medir la comunicación, sino del factor humano. Aquí les presentamos algunas fuentes que ustedes pueden consultar para profundizar un poco más en ello. Y ahora es momento de cederle la palabra a mi querido Paco. Adelante. Pues muchas gracias, Jenny, gracias por compartir, gracias por mostrarnos un poquito de la relevancia que tiene precisamente. Voy a dejar de compartir un momentito la pantalla nada más, de la importancia que tiene la medición precisamente de la comunicación, hacer esta auditoría que verdaderamente nos da un panorama sobre cómo podemos mejorar muchísimos aspectos de nuestras organizaciones. Fíjense que algo curioso, y eso me llama muchísimo la atención porque les comentaba al inicio que trabajo, me estoy más enfocado en las cuestiones del aspecto educativo, ¿no? Trabajo, soy formador de formadores y encuentro pues muchísimos elementos interesantes que están en la línea. Es como decir, es el mismo problema, el mismo conflicto que se manifiesta en lo educativo, que se manifiesta en cualquier industria, en las empresas, no importa el ramo, porque estamos hablando de seres humanos. Nosotros pasamos por momentos complejos diariamente, situaciones que enfrentamos, ¿no? Rupturas, pérdidas sensibles, pérdidas materiales, cuestiones que están moviendo, ¿no? Que hacen fluctuar los aspectos emocionales y en ocasiones buscamos como líderes de equipos de trabajo, pues darles herramientas a nuestros colaboradores para que puedan trascender estos conflictos que se van surgiendo, pero la mayoría está enfocado siempre en cuestiones técnicas y operativas. Y esto me llamó la atención y yo lo vi con los docentes cuando estábamos en pandemia. Entonces, de momento la Secretaría de Educación Pública decía, ¿no? Es que hay que trabajar la parte de las emociones con los niños y entonces los niños y los maestros les daban curso de manejo emocional y gestión emocional, pero enfocado hacia los niños y el docente, ¿qué? Entonces el docente pasaba a un segundo plano y no tenía esta capacidad precisamente de hacerlo con él porque ahí les va. El asunto es esto. Se le daban las herramientas, pero el docente no se apropiaba de ellas. Lo veía como si fuera un manual de procedimientos. No se daba cuenta que eso era igual de valioso para él, que lo podía emplear en su propia vida, transformarse. Y esto es uno de los elementos que se pierden siempre en las organizaciones. Que cuando hay una capacitación, cuando se les da un seguimiento, precisamente, perdón, cuando se les da un aporte, los colaboradores no se dan cuenta que lo pueden ir tomando para su vida diaria.
Y en ocasiones dicen, como que separan, como que no les permite ver que esta misma herramienta la pueden emplear al hablar con su esposa, al hablar con su hermana, hablar con el vecino. Es decir, son herramientas que verdaderamente le permiten crecer. Entonces la falta de conciencia ante esto es complejo. Y la invitación precisamente es a mirarnos de una forma diferente. Veía por ahí en el chat, Claudia nos deja una pregunta, dice, ¿cómo abordar las emociones sin entrar en una terapia psicológica? Mi querida Claudia, creo que hay diferentes herramientas que se pueden aprender, ¿no? La vamos a ver así, que podrían resultar un tanto de autoayuda. Sin embargo, también se tiene que medir el grado de afectación que pueda tener la persona, porque en ocasiones sí necesitamos del otro, sí necesitamos del otro. Te pueden dar la herramienta, pero no vas a saber usarla. Ejemplo, un martillo, ¿para qué nos sirve? Les invito a abrir micrófonos, ¿eh? No está padre estar callado todo el tiempo. Ustedes abran el micrófono. A ver, para qué nos sirve un martillo? Para poder No sabe. colocar un clavo, diferentes cosas que necesitemos. Exactamente, Claudio, ¿no? Para clavar un clavo. Entonces, también nos sirve para qué? Para otra cosa. Para desclavar, Para deslavar, en efecto, ¿no? Pero ¿qué creen? También nos sirve para golpear. Golpearnos de manera involuntaria, ¿no? Hay eso que te distraes y te das el martillazo en el dedo. Quien no le haya pasado no ha vivido, por favor hágalo. Es una experiencia que les sugiero vivir alguna vez. Pero la otra es que también podemos desvivir a alguien. Y les quiero plantearlo así porque las herramientas son importantes, son buenas, pero depende mucho de lo que trae adentro la persona que la está empleando. Y ahí es donde tenemos que poner especial atención. Entonces, respondiendo la pregunta que plantea mi querida Claudia, sí es necesario que exista una evaluación previa para saber cuál es el grado de afectación que tiene la persona. Es necesario saber cómo estoy. El diagnóstico no sirve para todo. Ustedes lo han vivido alguna vez, han generado diagnósticos seguramente en sus empresas y saben que es un punto de partida para poder generar cambios. Entonces, sí puedo aprender cosas y puedo mirar, auxiliarme, incluso acompañarme, ¿no? Pero el elemento importante aquí, pues va a ser la conciencia. Entonces, mi recomendación siempre sería buscar ser guiados en un proceso terapéutico, ¿sí? Tener una evaluación previa eh, bajo la revisión de tipo, hay diferentes tipos de terapias que puede ir más hacia cada perfil, hacia cada persona. Tenemos aspectos, está la humanista, está la gestalt, ¿no? El cognitivo-conductual, todo depende de nuestra forma de que procesamos la información, así como hay estilos de aprendizaje, también lo podemos ver en las terapias. Entonces, sería más a mi medida, ¿no? Hacia a la forma en la que proceso para poderlo desempeñar. Mi sugerencia, yo sé que estamos todavía de momento en la cultura del por qué voy a ir si no estoy loco, que no tiene que ver tanto con eso, sino de hacerlo precisamente porque es necesario a veces revisar cómo andamos por dentro, ¿no? Que alguien nos escuche, sin juicios. Yadi. Muchas gracias, Paco. Complementando también esta pregunta y por supuesto tu respuesta que es muy acertada, porque realmente necesita ver un diagnóstico, una evaluación para conocer el nivel de afectación, como tú bien lo comentas. También es muy importante que a nivel de cultura organizacional se puedan crear espacios que sean seguros para abordar este tipo de situaciones y de problemáticas que todas las personas transitamos en algún momento y que puede hacer la operación más o menos compleja dependiendo de la gravedad del conflicto. Por ello es que hoy en día la capacitación y la educación socioemocional o en inteligencia emocional es fundamental y comienza por los líderes, porque son quienes se van a encargar como tal de crear estos espacios seguros en donde exista una comunicación clara, en donde haya además conversaciones abiertas y sobre todo un liderazgo empático.
que pueda comprender cómo es que está constituido el ser humano, ¿no? En esta dimensión no solo física o intelectual u operativa, sino también espiritual y emocional. Y que eso está presente en el trabajo y que si lo sacamos de la ecuación solo por no mirarla, puede ocasionar graves problemas. Entonces, la capacitación es fundamental y por ende también la creación de planes y programas que creen una cultura, que cree espacios para que esto se pueda abordar de una manera estratégica y que no le pase factura por ende a la organización y a las personas. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren por el chat o de manera abierta, abrir micrófonos. Hablen ahora o callen para siempre. Adelante, mi querida Janet. Sí, Janet. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Alguna estrategia para que nosotros como colaboradores hacia nuestros líderes nos escuchen? Porque todo lo que nos comentan es muy interesante, sin embargo, a veces nuestro grado en la jerarquía organizacional no es tan escuchado, ¿no? Sobre todo cuando sabemos o lo vemos reflejado en la parte laboral, que la empresa no tiene esa comunicación y pues nos va desgastando día con día, pero pues nuestros líderes y nuestros directivos o nuestros altos mandos pues no nos escuchan. Existe una estrategia en la que podamos nosotros como colaboradores hacerles ver. Claro que sí, Janet. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es una pregunta muy interesante y además de que es interesante, es algo que ocurre en la mayoría de las organizaciones. Generalmente, esta comunicación de la que hablaba anteriormente se da de manera descendente, ¿no? De la dirección hacia medios mandos y de ahí hacia abajo, hacia la parte operativa. Y pocas veces se abre la comunicación de manera ascendente, de abajo hacia arriba. Hay diferentes estrategias. Aquí la principal, primero que nada, es actuar con claridad. Primero teniendo muy claro qué es lo que preciso comunicar, qué es lo que tengo que decir. A partir de ello, tengo que comenzar a construir mi mensaje para que pueda encontrar la oportunidad de abordarlo. Es fundamental también que el mensaje que tengo que decir conecte con la realidad y con los objetivos del equipo, o incluso con la mía, si es que es una cuestión personal. Y que además de ello exista una actitud propositiva y una comunicación asertiva. ¿A qué me refiero con comunicación asertiva? Que una vez que yo tenga la oportunidad de poder coincidir con mi líder o con mi jefe, que yo pueda acercarme a él de una manera abierta, con disposición y voluntad, no solo desde la exigencia, sino desde este lugar en el que busco ser escuchada, en el que busco que mis necesidades sean atendidas y que por lo tanto voy a buscar expresarme con claridad a través del lenguaje, pero también a través del tono de mi comunicación. De esta manera voy a comunicarme desde el respeto hacia el otro, no solo señalando los problemas y los conflictos, sino incluso con una actitud proactiva, eligiendo, como comentaba anteriormente, el momento más adecuado, que es la oportunidad, el momento más oportuno, y hablar siempre desde la colaboración. Porque a veces sucede que si hablamos solo desde la exigencia, el líder o la persona que está frente a nosotros se va a cerrar. Pero si usamos la asertividad como herramienta, puede ser que la otra persona esté más abierta y se muestre más dispuesta no solo a escucharte, sino también al diálogo y por ende a resolver. Es un tema complejo que prácticamente implica un tema diferente al que estamos abordando en este momento,
porque al final se trata de cambiar el comportamiento y el mindset también de los líderes. Porque al final tenemos que construir también a líderes que estén abiertos a su equipo y a las necesidades de su equipo. Espero que esto te ayude, Janet. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bien. ¿Alguien más? Una última pregunta. Claudia. Sí, yo de nuevo. Dentro de las organizaciones, generalmente en la parte del organigrama hay una confusión en cuanto a quién debería llevar la comunicación. Se está manejando mucho la parte del marketing, cuando en realidad, desde mi perspectiva, es el área de comunicación, está la comunicación interna y externa y posteriormente el área de marketing. Sin embargo, no hay como una estructura para tal y desde ahí empieza justamente el problema. Y eso lo he visto en diferentes empresas. Estuve elaborando para ellas en el área de comunicación organizacional. Me parece muy importante el tema, pero sí es uno de los temas que creo que se debería de abordar para saber desde el organigrama, desde dónde podemos comenzar esa comunicación para empezar ahora sí a hacer una comunicación eficaz. La pregunta Efectivamente. es, Ajá. ay, perdóname. Sí. La pregunta es, ¿existe algo que pueda darnos como esa luz con respecto a decir, bueno, este es el paso 1, el paso 2, el paso 3? Lo primero es la evaluación, porque se tiene que revisar cómo está el diseño organizacional, es decir, cómo está el organigrama, cómo es que está trazado. Y luego, además de cómo es que está diseñado, cómo está en la ejecución, porque a veces el organigrama muestra una cosa, pero en la operación es otra realidad completamente diferente. Entonces, lo primero que hay que revisar es si este organigrama realmente está siendo ejecutado, si se está llevando a cabo. Ese sería como el primer paso. A partir de ahí, revisar cómo están también estas líneas que conectan a los departamentos y cuáles son los mensajes y los instrumentos de comunicación que se están utilizando para que esto suceda y esto exista. Otra cosa importante a revisar en ese sentido es el manual de descripción de puestos. Hay que ver cómo es que está diseñado y a partir de qué enfoque, porque dependiendo del enfoque es la información que contiene. No todos los manuales de descripción de puestos tienen la misma información y están diseñados de la misma manera. Hay manuales que incluso determinan también estas líneas de comunicación y que a partir de la descripción de las funciones, de sus alcances y sus limitaciones, nos permite también identificar realmente quién tiene que hacer qué y con quién se tiene que comunicar para poder ejercer esa colaboración. Entonces, yo diría que de entrada son las tres primeras acciones que tendríamos que contemplar ahí. Por supuesto, esto requiere evaluación como punto número 1, diagnóstico, y a partir de ello realizar una intervención, como una reingeniería organizacional en ese sentido. Ok, ok, gracias. Con mucho gusto, Claudia. Pues bien, muchas gracias. Mi querida Ana, dejamos el micrófono contigo. Excelente, muy bien. Oigan, pues primero que nada, mi querida audiencia, un aplauso por favor para nuestros queridos consultores e instructores. Ellos son parte del equipo y bueno, como yo me presenté al principio, tal vez algunos de ustedes no estuvieron. Mi nombre es Ana María Hernández, fundadora y directora de Genus Capacitación y Consultoría. Y pues así es como trabaja una empresa, en un equipo. Una empresa no la hace solamente una persona, la hacemos un equipo de personas que sumamos talento para el bienestar común del equipo, pero también para nuestros clientes. Y pues nos ponemos a sus órdenes para sumarles valor, para apoyarles en todo lo que requieran en sus empresas para hacerlas crecer de adentro hacia afuera. Justo, y quiero compartir de verdad esto de corazón, parte de la esencia de Genus es que nos enfocamos en las personas. Todo proceso que hacemos, así sea de estructura, de procesos, hay que hablar de temas más técnicos, todo el sistema de gestión empresarial, ponemos a la persona como punto céntrico. No se trata de complacencias, claro, se trata de justamente en cómo integrar la estrategia humana. ¿Por qué? Porque el mercado ya cambió, porque los colaboradores también ya cambiaron, las generaciones
Entonces, esto es un poquito de todo lo que hacemos. Y pues se preguntarán, bueno, ¿y entonces cómo me pueden ayudar? ¿Cómo acompañamos tu empresa? Justamente ahí es donde nosotros entramos con todas las estrategias que ya les comentaron Paco y Yadi, desde un diagnóstico para poder diseñar con claridad de entrada comunicación, fuentes de comunicación, canales, roles, porque efectivamente todo empieza desde ahí. Y como dijo Paco, como es adentro, es afuera. Por eso es el punto de ayudarles a crecer de adentro hacia afuera. Hemos tenido la fortuna de poder trabajar con equipos desde 5 personas hasta muchas más de 100 personas, pero el punto es el mismo, generar esa columna vertebral para que haya claridad en todo lo que requiere hacer la empresa para poder crecer, porque al final de cuentas, seguramente muchos de ustedes, cuando buscan una mejora es porque buscan aumentar ventas. Pero ese quiero aumentar ventas, quiero hacer crecer la empresa, quiero aumentar el ticket, ¿desde dónde viene? Y es ahí donde empezamos nosotros, te ayudamos a distribuir también autoridad de forma estratégica, a crear esas estructuras ágiles que se adapten al giro, a reducir esa fricción interna, los reprocesos, a construir esa organización que evolucione también contigo, porque no se trata solamente de dinero, de ventas, eso viene a consecuencia. Se trata de que incluso tu empresa vaya creciendo también acorde con tus metas como dueño de negocio y también hacer parte a los colaboradores, porque no es lo mismo llegar a imponer, eso es lo que vamos a hacer, a hacerlos parte de tu crecimiento, a hacerlos parte de la empresa. Y bueno, como punto último y como regalo para ustedes, tenemos 5 espacios estratégicos para diagnósticos gratuitos. Es decir, les vamos a dar 5 espacios para que puedan realizar un diagnóstico. Les vamos a ayudar a tener esa claridad. Se realiza de manera virtual, es a través de Zoom, de 45 a 50 minutos que se van a estar agendando previamente con ustedes, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues son estos 5 espacios exclusivamente para las primeras 5 personas que manden ya sea aquí en el chat o vía WhatsApp al número que aparece en pantalla o incluso los que están en la comunidad o con Gaby que les mandó el link y escribe, yo quiero mi diagnóstico gratuito. Escribe, yo quiero mi diagnóstico gratuito. ¿De acuerdo? Son solamente 5 espacios. Esto no te compromete a nada, al contrario. Créeme que te va a dar muchísima claridad y muchísima luz de en dónde estás parado, parada ahorita con tu equipo, con tu empresa y a partir de ahí, ¿qué es lo que puedes hacer? Son únicamente 5 espacios. Me encantó escucharlos, leerlos y verlos participativos. Ahora es momento de tomar acción, porque recuerda, si sabes algo que no aplicas, es lo mismo que si no lo supieras. Podemos saber muchísimas cosas, podemos saber de verdad muchas cosas, pero si eso que sabemos no lo aplicamos, es lo mismo que si no lo supiéramos. Entonces, no se trata solamente de conocimiento, sino de aplicación. Y por acá ya nos están comentando, ya hay 2 espacios ocupados, ya hay 2 espacios ocupados. Claudia Pérez, excelente. Y Sweat Logistics, ok, perfecto. Zoe, ¿me das tu nombre, porfa? Seguramente si se registraron en el formulario de Google, ahí tenemos su nombre. Motorola también. Pónganos, por favor. Ah, perfecto. Pónganos su nombre por si el nombre de usuario de Zoom no nos ayuda, para tener claridad en ello. Si están registrados en el formulario de Google, también eso es importante porque son los que tenemos contemplados. En caso de que no, también tómenle captura de pantalla al número para que manden mensaje directamente a WhatsApp. ¿Sale? Si ya están registrados en el formulario de Google, no hay ningún tema. Tenemos ocupados, a ver, ya 1, 2, 3 lugares. Nos quedan solamente 2 lugares, equipo. Nos quedan solamente 2 lugares para poder agendar estos diagnósticos. Entonces, pues tenemos los últimos 2 minutitos. ¿Sale? Para que manden mensaje acá o manden mensaje directamente en WhatsApp al número que aparece en pantalla o a Gaby que les mandó el link o en la comunidad de Genus Trends. ¿De acuerdo? Quedan solamente 2 lugares. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner en contacto con ustedes a partir del día de mañana por la mañana para estar agendando estos espacios. Durante esta semana serán los diagnósticos para que se agenden de inmediato y les podamos ayudar a dar claridad. ¿De acuerdo? Quedan solamente 2 espacios, entonces tomen acción ya. Reitero, recuerda que si sabes algo y no lo aplicas, es lo mismo que si no lo supieras. Y bueno, pues nosotros somos Genus Capacitación y Consultoría. Justo
Genus es una palabra en latín que significa origen para marcar ese antes y después a partir de que trabajamos con una persona, un equipo o una empresa. Y pues puedo presumirles que hasta el día de hoy lo hemos logrado y nos encanta lo que hacemos, así que será un placer poderles aportar valor a cada uno de ustedes. Así que pues que pasen excelente noche. Felicidades por haberse conectado y haber estado tan atentos. Este webinar se queda grabado y se los estaremos compartiendo posteriormente, además de que estará arriba en nuestro canal de YouTube, mismo que también se les estará compartiendo vía WhatsApp y vía correo electrónico. Muchísimas felicidades a Paco y Javi, como siempre, excelentes. Nos vemos pronto, equipo. Que pasen excelente noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas Gracias. noches.